Seguimos ahora con el panorama internacional y es que 10 años después del tsunami que acabó con la vida de 230.000 personas y asoló las costas de 14 países en el sudeste asiático, familiares y amigos entre lágrimas y oraciones recordaron este día llenos de tristeza. Indonesia recordó este viernes a las víctimas del tsunami que hace 10 años dejó 220.000 muertos o desaparecidos en la región. El país fue el más devastado de los 14 afectados. La localidad de Banda Aceh era la más próxima al epicentro del terremoto que generó este fenómeno. Los rezos de las mezquitas se dedicaron a las víctimas. Nunca encontraron el cuerpo de mi marido. Espero poderlo encontrar ahora a través de estas tarjetas de identificación. Vine aquí para rezar por mi hija desaparecida, para que su alma descanse en paz. Rezo para que esté en el cielo. El vicepresidente de Indonesia señaló que el tsunami le había dado una gran lección al país, que todos los problemas y obstáculos pueden superarse trabajando juntos. También agradeció la ayuda internacional que permitió reconstruir Aceh. En 2011 se creó un sistema de alerta de tsunamis para evitar tragedias como esta. Pero los expertos advierten que si las poblaciones vulnerables bajan la guardia respecto a las catástrofes naturales, podría ser desastroso. La construcción de un canal interoceánico en Nicaragua sacude la geopolítica de ese país con sus vecinos. Es por eso que el presidente Daniel Ortega brindó declaraciones respecto a este megaproyecto en Centroamérica. Y yo puedo decirle a los hermanos latinoamericanos y caribeños que este proyecto que ha venido caminando y hoy ha pasado a una nueva etapa, es un proyecto que le pertenece a Nicaragua, a su pueblo, le pertenece a nuestra América y le pertenece al mundo, el pueblo nicaragüense. Se nos va a permitir, con estos nuevos recursos y con el canal, estoy seguro que será más potente el ALBA, será más potente Petrocaribe, será más potente el SICA, será más potente Mesoamérica, será más potente América Latina y el Caribe. Y guardacostas japoneses informaron hoy del rescate de 10 extranjeros, 3 de ellos inconscientes, quienes abandonaron el buque de carga en el que viajaban cuando se hundía en la costa norte del país. Los guardacostas japoneses están en misión. Un buque de carga naufragó en el estrecho que separa la isla de Honshu de las de Hokkaido más al norte. El Mingwan, de bandera camboyana, transportaba chatarra desde un puerto japonés a Corea del Sur. Un oficial señaló que la tripulación abandonó el barco justo antes de hundirse. 10 personas fueron rescatadas de las frías aguas. Este viernes informaron que 3 de ellas, 2 chinos y un birmano, murieron después. Los guardacostas pensaban que estaban inconscientes, pero en el hospital confirmaron su suerte. El capitán bangladesí, otro marinero del mismo país y 5 ciudadanos chinos se encuentran estables. Y cerca de 20.000 africanos trataron de superar en el 2014 la valla de la ciudad española de Melilla para pisar suelo europeo. Los guardias que la custodian han sido acusados por maltrato y expulsiones irregulares. Una bisagra entre continentes. La ciudad española de Melilla es una de las 2 fronteras terrestres entre África y Europa. La separa del norte de Marruecos esta triple valla de 7 metros de altura. Se trata de la última barrera para miles de desesperados migrantes que se encaraman a ella para llegar a suelo europeo. Escondí mi dinero en la camiseta y metí mi teléfono dentro de mi ropa interior. Me até unos ganchos a las manos y gritamos: «Ahora es el momento, vamos». Y 200 de nosotros cargamos y empezamos a correr hacia la valla. Cerca de 20.000 africanos trataron de superar la valla en 2014 jugando al gato y al ratón con la policía que vigila las fronteras de España. Los guardas han sido acusados de quebrar la ley internacional por golpear a los migrantes y expulsarlos de inmediato del territorio. Están produciendo muchas heridas a los inmigrantes, ¿no? Luego también algo que se está produciendo son las medidas de expulsión en caliente, o sea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo, simplemente abriendo una puerta de servicio de la valla y echando a los inmigrantes. Otros arriesgan sus vidas intentando pasar como polizones en autos, camiones y botes. Muchos quieren llegar a países como Inglaterra y Francia. España dice que el resto de Europa debería ayudarles con este asunto. Los problemas de Melilla
no, en materia de inmigración no solamente afectan o no es un problema exclusivamente de Melilla y Nador, que es la región cercana a Marruecos, ni siquiera es un problema de España y Marruecos, es un problema de toda la Unión Europea. Para quienes consiguen traspasar la valla, el siguiente paso es un centro temporal para migrantes donde esperan hasta poder dejar este enclave. Está abarrotado, pero comparado con las miserias que sufren durante su camino hasta aquí, supone una mejora. Comemos bien aquí, nos dan todo lo que pedimos. Es la primera vez desde que nací que me siento bien. 2000 migrantes llegaron a Melilla en 2014 atravesando la valla, y muchos que se quedaron en el camino están decididos a intentarlo de nuevo, lo que significa que los líderes europeos podrían ponerse aún más estrictos con el control de sus fronteras. Y debido a la controversia que ha creado la película The Interview tras su estreno en diferentes plataformas y algunos cines, las personas han decidido dar su apoyo, ya sea por la libertad de expresión o simplemente por curiosidad. Finalmente, The Interview se estrenó en algunos cines de Estados Unidos y en plataformas digitales en el día de Navidad, ya que es posible adquirirla en Google Play Movies, Xbox, entre otras. Debido al ruido que ha generado The Interview, la cinta se está convirtiendo en una película que la gente quiere ver tan solo porque algo debe de tener, aunque ese algo no es más que presentar a un director como Kim Jong-un de manera divertida y mostrar un conflicto que dura décadas como algo trivial. El hack a Sony Pictures puede ser uno de los más grandes que hemos visto en años, por la cantidad de información publicada, las amenazas y la coacción a una gran multinacional, por el estreno de una película de humor, lo que logrará que seguramente recordemos estos eventos durante años. Mientras en las redes BitTorrent, la película está alcanzando miles de descargas, ya que en menos de 5 horas desde que aparecieron los primeros torrents, Torrent Freak ya contabilizaba 200.000 descargas. A esto deberíamos sumar los alquileres en las plataformas digitales, así que estamos hablando de uno de los estrenos más interesantes del año. Sin duda no es el que más dinero ha conseguido, porque sigue sin estrenarse en grandes salas de cine en Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Estíbaliz Contreras. Cambiamos el giro de la información para presentarle faroles artesanales de la década de los años 20, cuyas características prevalecen hasta nuestros días. Para hablar de creatividad tenemos que trasladarnos hacia el viejo continente, donde alguien tomó la decisión de traer a tierras latinoamericanas, específicamente a nuestro país, los diferentes diseños de faroles artesanales que, construidos con madera de cedro y forrados de papel, serían las delicias de la tradición guatemalteca hoy en día y formarían parte de una herencia que cautiva la atención para quienes tienen el acercamiento con las posadas. Es hablar de una década importante donde se rescatan los valores del farol artesanal. Lo trajo, digamos, una idea de mi abuelo, porque mi abuelo era alemán. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial vinieron esas ideas y él hizo el dirigible, el avión, mire, son de la época, de años 45 más o menos, ¿no? Pero los faroles más antiguos son como del 1920. Todavía no había nacido, yo nací hasta el 41. Pero sigo pues lo que él me enseñó, que siguiéramos la tradición hasta la fecha, hasta 2000, que estamos en el siglo 2000. Estamos hablando de la década de los años 20. A ustedes les heredaron esto y me comentaba que realizaban ustedes las velas que llevaban los faroles. Sí. Hacíamos allá yo cuando tenía más o menos 15 años, bueno, ya hace años 40 y pico, hacíamos candelas en una fragua también de carbón y se hacía pero en aquel tiempo se hacía en unos tubos, en unos tubitos, entonces se le daba la forma y eso se le colocaba a cada farol. Eran candelas de cebo. Puro cebo, sí, con sus mechitas y todo, y nosotros las hacíamos. Nuevo enlace con los anunciantes y al regresar el repaso completo de los acontecimientos que son noticia en la provincia de nuestro país.